Bueno, antes de empezar el programa, queríamos deciros que las ofertas de Navidad ya han llegado a Gigantes, con regalo en las suscripciones, otro tipo de descuentos. En la descripción y en el comentario fijado, si nos escucháis desde YouTube, podéis encontrar el enlace directo a todas las promociones. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Until you change the way you go about doing the things that are necessary to win, those things you're doing to try to win, if they aren't working, must change. And so that doesn't mean that change is a sinister word here. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Oye, yo no sé si tienes la misma sensación que tengo yo de que cada año, en algún momento de cada año, acabamos viendo la montaña de elogios a Eric Spoelstra. Sí. ¿Sabes lo que te digo? Pocos son. Pocos son, sí, pienso lo mismo. Están completamente justificados, año tras año, y da igual lo que ocurra. Tengo claro que en esa organización Spoelstra ya es el principal activo, ya no lo es Riley, Andrés. Uh-huh. Y hombre, desde la última proeza que lo fue, meter al equipo en aquellas finales de 2023, pues Miami parecía dormir el sueño de los justos, que es más o menos ese techo del play-in donde empezaban como Chicago a poder dar un máster por no tener una plantilla a la altura. Hasta que Spoelstra ha dicho basta y ha roto con una maquinaria de hierro que tenía prácticamente intacta desde los inicios, que había sido como muy fiel a unos principios, que tú puedes más o menos transformar, pero eran unos principios muy sólidos, sí, ¿no? Bueno, pues ha roto las correas, ha soltado muchísimo lastre que ahora, en el baloncesto actual, pesaría demasiado. ¿Y quién nos lo iba a decir? Es que se ha pasado al otro lado. A ti te dicen, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Spoelstra? Pues, sinceramente, por resumir, ha puesto el baloncesto a hervir. Lo ha cambiado absolutamente todo, Gonzalo, pero antes de entrar en materia, que lo vamos a hacer y mucho, no podemos olvidar que este es un proyecto que sin hacer tanto ruido, yo diría que sin hacer incluso ningún tipo de ruido, ha pisado 2 finales de la NBA en los últimos 6 años. Y eso es algo que en ese periodo solo puede sostener otra franquicia, Boston Celtics, Gonzalo. Hay que valorar esa trayectoria de forma muy, muy adecuada y no olvidarlo. Y seguramente por esa exigencia, mucho más interna que externa, estas 2 últimas caídas en primera ronda de los Heat, los 2 últimos años, además son 2 eliminaciones muy claras, ellos se comen un 4-1 y un 4-0, sí, considerando que además ellos firmaron la pasada campaña su primer balance negativo en 6 años. Pues seguramente por eso, digo, vieron necesario replantear ciertas cosas, ciertos elementos del sistema. Gonzalo, en verano, los veranos son muy largos, sobre todo si le das al coco. Sí. Porque el listón a nivel interno, insisto, está muy, muy alto. Y esto es algo ya inseparable por los referentes que han marcado esas líneas, Gonzalo. Comenzando por Pat Riley y siguiendo por Eric Spoelstra. El faro absoluto de este proyecto que lo ha sabido trasladar a los líderes de vestuario con los que han contado. Ese nexo entre las 3 partes, Gonzalo, las 3 esferas, es lo que acaba generando en realidad ese clima competitivo como para nunca dejarse ir. Insisto, estos días en los que el tanking puntual está incluso bien visto, está bien visto, incluso considerado como inteligente, según los casos, esto de Miami sigue siendo muy, muy de Te obliga al tanking tu propia comunidad. ¿Qué hacemos ganando ese partido? Sí. Pero Andrés, tú puedes tener la misma actitud todos los años, tú puedes resetear y luchar, que en eso consiste ser profesional, hasta que te chocas con el muro de la realidad, que es un techo cada año, y vamos viendo, más bajo. Para un entrenador que se aproxima ya a sus 20 años de carrera, entre los 15 mejores de siempre, tuvo que ocurrir algo que lo hiciera arder por dentro. Un detonante para dar la vuelta al equipo como un calcetín, más bien al estilo, al credo, a esa tradición que decíamos. Que esto es lo más alucinante de todo, Andrés, porque tú pídele a un entrenador de nivel, que cambie de piel de la noche a la mañana, que encuentre una solución al otro lado del espectro de donde él estaba viviendo. Sobre todo cuando ha funcionado. Eso está al alcance de muy pocos, pues eso es exactamente lo que ha ocurrido. Él personalmente llega a reconocer que hubo un motivo, un hartazgo, ese 4-0 que se comen de los Cavaliers,
que a mi modo de ver es también una prueba de honestidad. Porque Andrés, en una rueda de prensa tú puedes dar largas a una pregunta tan directa como la que le hicieron. O sea, en la noche además de los Bucks. Él no tiene por qué dar ningún rodeo y da la respuesta correcta. La respuesta correcta porque era verdad, era la más veraz de todas. ¿Por qué este cambio drástico en su baloncesto, señor Spoelstra? Esto dice. We were absolutely outclassed and embarrassed in a really bad way in the playoffs. Last time we walked off this floor, we got beat by 55. I mean, it was almost like a misprint. It's the most embarrassing thing I've ever been a part of. The locker room felt the same way, and we had plenty of time to reevaluate things during the off season. We were done, and it wasn't even May. Fuimos absolutamente superados y avergonzados en playoff. Fue terrible, fue la situación más embarazosa de la que he formado parte. El vestuario sintió lo mismo. Tuvimos mucho tiempo para reevaluar cosas durante el verano, o más, porque aún no era mayo y ya habíamos terminado. Así lo contaba Erik Spoelstra. Sí, pero fíjate, Andrés, que forma parte de la cultura Heat, como la película, ¿no? No mirar hacia arriba, no mirar a Riley, que tenía motivos de sobra, ¿eh? Hombre, mejóreme esto alguna vez. Bueno, la filosofía de Miami es siempre la misma, ¿qué puedo hacer yo? Espartana. Para obtener mejores resultados o un resultado distinto con lo opuesto. Bueno, pues eso es lo que vamos a contar, algo así como la transformación de los Heat. Y en este primer bloque nos vamos a meter pues en una auténtica cirugía de pista, en esa metodología nueva y sus datos derivados. Puedes llamarte si quieres a tus amigos Andrés de Línea de Fondo. ¿Qué me dices? Porque si consideramos que ha habido un cambio de estilo, vamos a ver qué está produciendo en términos numéricos, y la muestra inicial va a ser pues algo más de un mes, en torno a los 20 partidos, que es cuando decimos que se ha cubierto ya un cuarto de temporada. Lo primero que vemos, Andrés, es un aumento drástico, diría que salvaje, del ritmo de juego. Al mismo tiempo, una reducción paralela del uso de bloqueos y entregas a la mano, eso que llamamos hand-offs, y una forma de atacar pues basada en el drive and dish, esa penetración, esa división de la defensa y esa búsqueda inmediata del pase al hombre abierto. Hombre, empezando por lo básico, Miami, notas que se encuentra muy cómodo con el ritmo más rápido de toda la liga. ¿Quién os lo iba a decir? Más de 106 posesiones por partido. Claro, tú observas el rating ofensivo en torno a los 116, puede no parecer demasiado en relación al resto, sí a la producción del equipo. Hablamos de 4 puntos porcentuales más y en los últimos 2 años, pues el ascenso de 10 posiciones. Esto, además de cambio, implica un salto. Bueno, este es un equipo, Gonzalo, que ha aumentado muchísimo su volumen de transiciones. De hecho, yo creo que en lo visual es seguramente el cambio más significativo cuando ves a los Heat. Sí, hay mucho más rápido, intentan proponer jugar más rápido además, porque es un conjunto que ha pasado de ser un equipo con clara preferencia, Gonzalo, por la media pista, a uno de los que más trata de acelerar cuando puede. Dicho de otro modo, de ser el cuarto con menor volumen de transiciones, Gonzalo, han pasado a ser el cuarto que más, de una horquilla a la otra. El motivo de esto, al margen de las propias eficiencias de esas acciones, es que atacar en secuencias de movimiento siempre va a ser más productivo, siempre. Por mal que lo hagas, entre comillas, mal, que generar constantes 5 contra 5. Siempre va a ser más productivo, Gonzalo. Spot tira de esta carta porque su equipo de verdad necesita esa carta. Pero no es, por supuesto, el único cambio que existe. Sí, ya digo, seguramente el más evidente, cuando tú les veías el año pasado y les veías en este. Parecen dos equipos diferentes, que juegan a otro tipo de velocidad. Los Heat han tenido su ataque en el top 10 todo ese primer mes de curso, también porque han mejorado efectivamente en su 5 contra 5. Gonzalo, ¿de dónde procede esa mejora? Pues en primer lugar, de la finalización cerca del aro, pero esto es algo muy relacionado con el punto anterior, con la transición. ¿Por qué? Porque si atacas en movimiento, lo normal es que puedas finalizar dentro, en el aro, en muchas mejores condiciones. Y eso provoca que al final puedas lanzar menos, pero ser más efectivo, porque buena parte de tus intentos los generas con mucha ventaja. ¿Qué ocurre, Gonzalo, si reduces ese volumen bruto y lo mejoras cualitativamente? Pues que puedes explotar todos esos espacios en otros lados. Y eso, Gonzalo, eso es lo que ha estado ocurriendo. Vamos a mapearlos también un poco. Casi la mitad de sus tiros, Andrés, tienen lugar en la pintura. La pintura no es una zona homogénea, ¿vale? O sea, hay partes. Llevamos años contando que el baloncesto actual es ese doble pulso entre triple y área restringida. Bueno, pues ellos, los Heat, consiguen abrir la pintura. Más del 60% de esos tiros en la pintura se producen en la zona alta, en el floater range. Exacto. Rango del floater. Cuando veáis a
ese Isaiah Hartenstein desde donde lanza, pues esa parte media alta de la pintura. Ahí es donde su volumen de tiro, de ataque, es también el más alto de la liga. Y también la diferencia entre lanzamientos, área restringida, fuera de ella, es una proporción importante. Es algo así como 67 sobre 45. Es que esto les repite Spoelstra en pretemporada. No todos los tiros en pintura son iguales. Vamos a hacer de los nuestros una eficiencia igual o superior a los rim shots, que son los tiros pues en la área restringida bajo el aro, ¿no? Públicamente llega a decir: estamos abiertos a donde nos lleve el cambio. Hacemos una gracia como si fuera ciencia infusa. Dispuestos a abrazar, dice, lo desconocido. Eso supone reformular nuestra eficiencia. Y creo que la forma en que lo estamos haciendo, Andrés, esto unas pocas semanas, dice, está sacando una mejor versión del grupo. Otro factor, vamos a decir que es la defensa en zona. En ese primer mes de competición hay dos equipos que reciben más de 100 posesiones en ese sentido. Uno es Oklahoma, 129, otro es Miami, 153. Esto es un margen considerable sobre todos los demás. Pero fíjate que aquí es donde más pueden estar brillando. Es que hay unas cuantas cosas que dices, pero esto es Miami. Dice, que me cierras el perímetro, me levantas un vallado al triple. Muy bien, dices, pues me abres otra cosa intermedia. Ahí es donde decimos eso de abrir la pintura. Bueno, ese detalle es muy importante, Gonzalo, porque condiciona también la forma en la que tú te planteas el ataque. Lo más evidente es que si te colapsa la pintura tienes que evitarla, pero si ocupas bien la pista, y aquí siempre son claves las esquinas, por supuesto, y mueves el balón de la forma adecuada, en el fondo generas tiros abiertos, Gonzalo. Y Miami tiene muy interiorizado eso, le pongan la defensa que le pongan. También es muy interesante aquí el hecho de que estas primeras semanas de competición han estado sin Tyler Hero. Eso ha variado, lógicamente, el escenario rival a la hora de defender a Miami. Por ejemplo, hay más zonas cuando teóricamente amenazas menos de fuera. Pero con Hero de vuelta eso cambia e indirectamente tu volumen de triples va a subir. Esos ajustes es cierto que ya son más orgánicos, pero las formas del ataque, lo que hemos estado viendo, sí que han estado variando. Era Murhead, Andrés, el que decía que no se trata de analizar el repunte de nadie, que podrías perderte en un laberinto que no conduce a ningún sitio. Powell es el que más triples lanza con un porcentaje fabuloso, sí, y Jovic debería mejorarlo también. No son los números de nadie, sino el cuadro general, venía a decir. Es que es eso. Miami lleva años, por ejemplo, sin ser cabeza de liga en puntos en transición. No ha sido ejemplo de eficiencia, ¿no? Pero claro, han incorporado de golpe tanto volumen que la ganancia es neta, medible en un ataque para ellos superior. Tú los ves a media pista, es que notas enseguida la presión que ejercen sobre el rival, particularmente sobre la pintura. El tercer volumen más alto en penetraciones y el mayor volumen de aclarados. Ojo, aclarados rápidos, sin ningún tipo de congestión. Claro, ese nivel de agresividad se suele ver reflejado también en el número de tiros libres, que no es particularmente alto, es de zona media. Y aquí ya vemos una anomalía, que su volumen de tiros libres es más alto que el primer equipo de la liga el año pasado, que fueron los Nuggets, con algo más de 23. ¿Por qué? Pues hombre, hablando de un cuadro mayor, es que este año, lo que llevamos de temporada, que ya va siendo hora de corregir, los tiros libres se nos han disparado, Andrés. Estamos en más de 25 de promedio, que es el más alto en las últimas 2 décadas. Si tú quieres sacar una virtud entre muchas otras, yo sinceramente, Andrés, a mí me alucina la protección del balón, porque para un ritmo tan alto es algo milagroso. Al multiplicar los aclarados, reduces mucho el pase arriesgado. Claro, es muy inteligente esto, ¿eh? Tienes un control mayor. Acuérdate de los Rockets de Harden, bueno, Gonzalo. Es un poco esa idea. Tú tienes un control mayor sobre lo que pasa y de verdad que esa sensación de control es lo único que permanece en un equipo de Spoelstra. Esto es lo que acaba produciendo todo este cúmulo de rutinas, de automatismos nuevos, Gonzalo, es que facilita el salto de ataque de un equipo en base a cambiar toda su estructura habitual. Porque cuando Hero y Powell tengan mayor química y la amenaza de 3 crezca en ese conjunto, Miami va a lograr estabilizar un ataque que el curso pasado estuvo, recordemos, entre los 10 peores de la liga. Y eso con las herramientas defensivas de las que disponen, es que eso les va a bastar para volver a ser competitivos, Gonzalo. Un muy buen equipo defensivo al final crea todo ese sistema que le permite simplemente que con estar en la media a la hora de atacar seas élite o semiélite, depende de los casos. Miami va camino de serlo, Gonzalo. Y esto se aprecia sobre todo en qué aspiraciones puedas tener, no solo para entrar en playoff, sino para competir luego en eliminatorias, que es lo que precisamente ha acabado haciendo de Miami un conjunto que reiteradamente, parecía norma, estaba muy por encima de lo que se esperaba de ellos cuando llegaba lo importante de verdad, Gonzalo, cuando llegaban las eliminatorias, porque en cierto modo usaban toda la fase regular para prepararse para ello. Nos detenemos un segundo en la defensa. Si tu acierto exterior, tu batería del triple, no es tu mejor arma,
que la del otro tampoco lo sea. O sea, impide que la del rival lo sea. Esto es clave. Es decir, eleva todo lo posible tu defensa al triple. Vamos a ver, en ese primer mes los Heat permiten un porcentaje de tiro efectivo del 45%, que es el segundo más bajo de la liga después de los Raptors, que es para aplaudir también el caso de Toronto, ¿eh? Pero es que el año pasado la mejor marca estaba en 49. Al triple, Miami permite un 31.6%, la mejor defensa al triple de toda la NBA. Para hacernos una idea, 34% Oklahoma el año pasado. Pero ¿cómo no vamos a prestar atención, Andrés, al cuadro entero? Bueno, hay una máxima del baloncesto actual, Gonzalo, que muestra que si superas al rival en la batalla del triple, en volumen y acierto, lo más probable es que ganes. Creo que el dato estaba ya por encima del 70%. Sí, sí. Y eso lo hemos estado viendo en este inicio de campaña con Miami. Dabas los datos, pero sobre todo lo que llama la atención es el impacto defensivo de esos datos. Porque si bien es cierto que su acierto propio ha estado en el top 10, han tirado muy bien, ellos han tirado poco, han tenido un volumen bajo de intentos por muchos motivos, entre otros los usos reiterados de zonas del rival. Ahora bien, a nivel defensivo, Miami ha sostenido cifras del top 3 todas estas semanas, Gonzalo, permitiendo en torno a ese 32% del rival, con un volumen altísimo de intentos y siendo además top 10 defendiendo las esquinas. Claro, ese acierto del rival en el triple, lo hemos contado muchas veces aquí, depende de muchos factores, Sí. no solo depende de tu planteamiento, por eso aquí los datos siempre deben ir acompañados de contexto, de una muestra visual. Pero tú observas esa estructura defensiva de Spo y existe una clara predisposición a expulsar al adversario a la pintura con la intención de morder igualmente esos tiros. Mira, hay una métrica muy interesante, ya que estamos aquí en modo línea fondero, que me encanta. Venga. Hay una métrica muy interesante, Gonzalo, que es la calidad del tiro de Genius Sports, que revela el contexto útil. El contexto útil para los lanzamientos. Miami, en este caso concreto, concede La mucho shot volumen de quality, triples. Andrés, Claro, eso que es. es algo así como la optimización de la selección de tiro. Eso es. Vamos a estadísticas analíticas 2.0. Son calidades. Que es lo que Andrés. más me gusta. Miami concede mucho volumen de triples, Gonzalo, pero la calidad de esos tiros, según este índice analítico, ha sido la más baja de la NBA durante las 3 primeras semanas de curso. Es decir, puedes tirar mucho, pero son malos tiros. Son tiros que a mí me interesa que tomes. Ahí ahondaba en el acierto del adversario frente a Miami en tiros liberados, tiros punteados, Gonzalo. Y los datos, y aquí está el contexto, los datos eran razonables, en torno a la media de la liga. El punto aquí, por supuesto, es la sostenibilidad de todo esto. Pero el trabajo de la estructura, eso está ahí. Eso ya está ahí y es constante hasta el momento, Gonzalo. Limitando no la cantidad, pero sí la calidad del tiro. Y eso es lo que verdaderamente puede marcar que los Heat dominen en su plan defensivo. Ay, Andrés, cuando hemos tocado alguna vez, nos hemos detenido en algún programa genérico para asomarnos al balcón y ver la panorámica del baloncesto actual, que son programas que son alucinantes, Sí. porque ves que la NBA es un cuerpo vivo, Totalmente, ¿no? Cómo va totalmente. cambiando. Sí, sí. Hemos recordado muchas veces que no puedes, sobre todo en el baloncesto de hoy, tú no puedes controlar del todo el tiro rival. Ujú. Tú ganas los partidos que puedes ganar cuando el acierto rival desciende. Eso es. Los rivales van a acumular muchos tiros abiertos. En eso consiste el baloncesto moderno, ¿no? En esas ventajas. Ujú. Lo que exige Spoelstra a los suyos es un nivel de ajuste altísimo, de asfixia posible a cada tiro, donde se pueda llegar. Si lo tienes cerca, por favor, contesta. Acércate todo lo posible. Claro, imagina sostener algo así toda una temporada. Ujú. Es un currazo. Sí, sí. Pero esa es la filosofía en Miami. Here's Tyler Hero. He's jumped through a lot of hoops to get back into the lineup, the 7th different starting lineup this year as we hit game number 18. Y una noche, la número 18, regresa un tal Tyler Hero. Por más importante. Chico, debuta ante los Mavericks, se marca como si nada, 24 puntos, 12 de 18, sin un solo triple ni un tiro libre. Es que ves ese partido y compruebas todo esto que estamos contando, que Hero se incorpora de repente al nuevo menú. De hecho, hay una nueva dieta para Tyler Hero. En ese partido, que nos puede servir como ejemplo, Sí. él firma 2 acciones de pick and roll. Su menor cantidad en 4 años, cuando aún recuerdas no era un iniciador de ataque. Es que recuerdo al giro de la burbuja. Pero solo el año pasado su proporción estaba en torno a 35 acciones de pick and roll por cada 100 posesiones. Esto necesito ahora de ti, le dice Spo, para ajustarte a todos y a todo lo demás. Ojo, no es solo una cuestión de voluntad, también de memoria de juego. Tyler Hero, 24 points, 12 rebounds, 7 assists. He finished the game with 30 points, 7 rebounds, 7 assists.
Tú ves a Hero botando en la frontal larga y esperas que te suba el roller para el bloqueo. Es normal. Eso suele pasar con Powell también ahora. Claro, es un acto reflejo, que te suba BAM, que te suba Wear. Dice Hero, no es fácil porque implica hacerse a otros patrones de juego, a reconocer cada instante en lo que se basa nuestro ataque, cómo movernos sin balón y mantener siempre el espaciado. Eso supone un altísimo nivel de detalle. Esto del detalle es siempre lo mismo, concentración. Y por cierto, que en relación a la tipología de tiro que mencionábamos al principio, los 15 tiros de Hero, Andrés, fueron la pintura fuera de la Restricted, o sea, uno menos que su máximo de carrera. De hecho, firma 11 canastas allí, que eso sí, fue récord personal. Ojo, estamos hablando de su debut de temporada. Gonzalo, el escenario de coexistencia, por ejemplo, ahora que has citado ya el retorno de Hero, es muy, muy interesante. Sí. Coexistencia, digo, entre Tyler Hero, entre Norman Powell y entre Andrew Wiggins, porque en teoría son las tres piezas de perímetro de más desequilibrio, pero salta a la vista que ninguno es un director de juego al uso, a pesar del desarrollo que hay que decir que ha tenido Tyler Hero en ese apartado. Lo que deja demasiado peso en esa parcela, una Adebayo, que además, si nos fijamos, esto me interesa mucho, desde que aparece Kelly Ware, Adebayo reduce drásticamente su volumen de toques en el codo y en el poste alto. O lo que es lo mismo, ha visto rebajada claramente su cuota creativa en favor de que, pues de que abra la pista. Es decir, posiblemente exista necesidad de alterar toda esta rotación de perímetro para hacerla más funcional, más práctica. Es ahí donde entra el nuevo base, que lo está haciendo fenomenal, por cierto. Esto de los dos grandes, Gonzalo, va encaminado a tratar de corregir un aspecto clave que es el rebote. Lo ha sido casi siempre en los últimos años con Miami, sobre todo el defensivo. Porque hay que fiarse aquí no del número total de rebotes que coges, sino atender a cuántos permites sobre el total en tu aro, para saber cómo de bueno eres tapando vías de agua o no. Y digo el defensivo porque este es un caso claramente de equipo focalizado a no cargar el rebote de ataque, Gonzalo. Los conjuntos de Spoelstra son así. Prescinden del ofensivo para cuidar la transición. No es un diseño de Houston Rockets, lo que estamos viendo, vaya, de cargar como animales, ¿no? Para ganar segundas oportunidades. Por eso con Miami el dato clave de rebote siempre es el porcentaje de los defensivos que ellos mismos capturan. De todas formas, para el rebote ofensivo, Andrés, ya lo dices, a no ser que tengas como un pilar principal el asunto de cargarlo todo a los Rockets, pues tú puedes terminar eligiendo. Te vienes a un rival con una temible transición y decides tal vez no cargar. Casi siempre es así. Spoelstra dice: queremos ser muy agresivos cara al aro para conseguir la consistencia deseada. Si tenemos un equipo que puede hacerlo, esto, el rebote ofensivo, es un hábito que nos llevará tiempo. Oye, han ido mejorando, conforme avanzaba la temporada. Y esto de la agresividad me resulta también muy clave, porque igual que esto es un mensaje de Spoelstra a los suyos, tú escuchas aquella especie de bronca de Adebayo a Ware, mira, el cuerpo que Dios te ha dado carga mucho más, y te das cuenta un poco cuál es esa filosofía de agresividad, ¿no? Es que Spoelstra creo que ponía como ejemplo el partido ante los Knicks. Bueno, ellos no van a cargar habitualmente el ofensivo, Gonzalo. Ha habido algún partido que efectivamente sí puntual, lo han hecho. Sí. Se han apoyado en esas palabras de Spoelstra que decías, ¿no? Que sostienen que al jugar con dos interiores más grandes, pues sí que pueden permitirse el lujo de hacerlo. Pero no va a suceder de forma común. Por eso, insisto, es su tablero el que va a marcar la diferencia. Y no tanto cuántas segundas oportunidades consigan ellos, Gonzalo, sino cuántas permitan al rival. Vamos a terminar este bloque ligerito, y concentramos, si te parece, algunas curiosidades más, como añadidos. Venga. Bueno, vamos a dar algunos apuntes más, sí, porque son significativos para muy entender breves. La flexibilidad de este equipo, que es uno de los aspectos más importantes al final para su éxito, Gonzalo. Mira, es que hay un registro de cambios. Uno de ellos. Te pones y parece un listín telefónico. No, es que es un equipo nuevo totalmente. Venga. Es un equipo nuevo. Mira, el uso del triple en general no es alto, Gonzalo, pero es muy recurrente que Miami abra mucho más la pista con el tiro 3 durante las primeras partes y no durante las segundas. Con ellos hay un claro descenso de volumen, es decir, a medida que van pasando los minutos del partido, van tirando menos de 3. Y en secuencias de clutch, de finales igualados, directamente son el equipo NBA con menor volumen de triples. ¿Qué ocurre aquí? Porque esto es muy llamativo. ¿Qué pasa, Gonzalo? Que esto está muy ligado a cuántas zonas usan los rivales, porque a la vez se reduce su finalización en el aro y eso abre todas esas zonas intermedias de las que hemos estado hablando para resolver. En el caso de Miami, que es un equipo que dispone de muchas herramientas para castigar desde ahí, tanto a nivel de ejecución como de pase, de bloqueo, de liberar buenos tiros, por eso es un equipo muy, muy interesante en cuanto a soluciones a todo tipo de problemas que les planteen, Gonzalo. En las últimas 10 temporadas, ningún equipo promediaba menos tiempo en cada contacto de balón, el touch, que Miami este año. 2 segundos 58 centésimas, que me recuerda un poco a los mejores Spurs.
Claro, si de la ecuación eliminas todo el juego en transición, Miami sigue siendo el quinto equipo más rápido de la década, que es la mejor señal de que tu eficiencia en el ritmo sea sostenible de aquí al final. Más, Andrés, los aclarados. Que dan ganas de hacer un programa aclarados, con ofertas en lavadoras. Lo tienen, ¿eh? Que nunca son iguales, claro que lo tiene. Solo por volumen, estamos hablando de en torno a 32 aclarados por cada 100 posesiones. Lo has mencionado antes. Muchísimo. El más alto desde los Rockets de Harden. Claro. Es que decíamos eso de la concentración. Si te fijas, Andrés, los jugadores asumen esos turnos como una responsabilidad, como un reto personal. Porque van variando bastante, eso es muy importante. Y van de la mano de la concentración. Ahora te toca a ti. ¿Cómo no te vas a tomar eso en serio? Cuando encima está prohibido perder el balón. Hasta en el clutch, Andrés, han mejorado. Esas 8 primeras pruebas, ¿qué resultado nos dan? 6-2, 5-1 en partidos decididos por menos de 5 puntos. Es que el año pasado, en el clutch, 14-28, 8-17 en esa horquilla de ventaja. Ahí es donde su defensa creemos que hace cumbre, porque en tiros para empatar o tomar ventaja en los últimos 2 minutos, chico, Miami arranca la temporada dejando a los rivales en 7 de 21, 3 de 10 al triple. Sigue siendo su identidad. Y en ese apartado estadístico de los que te gustan, las assist adjusted, digamos, asistencias ajustadas, que es el volumen de asistencias que abarca aciertos, tiros libres, asistencias secundarias, ocupan el primer lugar de la NBA. ¿Qué significa esto? Sobre todo, que el ataque presenta una costura impecable, que es Spoelstra, como no, los tiene, pero que muy bien cosidos. A three. Yes. I said they needed a jolt. They've gotten it 2 lightning bolts in a row from downtown to cut the lead to 5. A steal by Hero off full court pressure. Bam with the slam. Oh, the game has turned back in the Heat's favor. Andrés, humanizamos esto un poco. Vamos a ello. ¿Te parece que hablemos con un buen amigo? Venga. Don Javier Rojo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas, Andrés. ¿Qué tal? Pues encantados de tenerte aquí de nuevo a Javier Rojo, responsable de ese canal tan cercano llamado El Calor de Miami, equipo que hoy es nuestro gran protagonista. Y Javi, siempre que hablamos contigo lo es por un buen motivo. Este año no iba a ser menos. Así para empezar, no sé si a ti te ha sorprendido un poco el inicio, el rendimiento, el cambio, así en líneas generales, todo lo ocurrido, todo lo que hemos visto en este arranque de temporada por los Heat. Sin ninguna duda, cada vez que recibo una llamada vuestra siempre es buena señal, Sí. así que en esa parte estoy, Sí. encantado. Yo soy el primero que se ha sorprendido este año, porque llevamos unos cuantos años arrastrando, pues sobre todo un juego ramplón, Sí. un equipo aburrido, lento, pesado, duro de ver. Y ya no es que sea un equipo que esté ganando, es que lo está haciendo de una forma súper divertida, enérgica, dinámica, y creo que de esa manera nos está ganando un poquito a todos el corazón. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la visión de Eric Spoelstra que tiene un seguidor de Miami? De su obra, ¿no? Mirando atrás, mirando qué significa, porque ya son camino de 2 décadas al frente de ese banquillo, han pasado muchas cosas, Javi. ¿Qué es lo que sentís los que le disfrutás a diario? Pues es difícil de describir, pero yo diría que es un absoluto privilegio el haber podido seguir la carrera de un entrenador, porque al final la NBA es una liga de estrellas, sobre todo, y estamos muy acostumbrados a seguir a jugadores, Sí. pero el poder seguir a un entrenador con las mutaciones que ha tenido Spoelstra además, Sí. y con las diferentes etapas que ha tenido que desarrollar, porque normalmente en este tipo de entrenadores tan longevos suelen ser porque cogen, pues no sé, por poner un ejemplo rápido, ¿no? Greg Popovich, que coge igual una especie de generación dorada que arrastra un montón de años, ¿no? Pero es que Spoelstra no ha tenido una generación que haya durado tantos años, sino sí. que es una montaña rusa donde un equipo pasa por Va fases, cambiando, eso es. claro, completamente normales, como son el poder competir por el título, pero luego pasar por fases de reconstrucción, y él una y otra vez se va adaptando a lo que tiene, y eso es una cosa que yo creo que se ve muy, muy poco en la NBA y en el deporte de élite estadounidense. Javi, y por dar algún que otro nombre de la plantilla, aunque sabemos que en la filosofía, en la cultura Heat,
ninguno está por encima de otro, como reconocía el otro día Powell. No sé si alguien te está sorprendiendo más, destacar algún nombre, porque vemos a Adebayo pues, que ha cambiado muchísimo también su juego. El año pasado parecíamos tener un poco de pausa, incluso regresión en Jaquez. No lo sé, algo que te haya llamado la atención. Yo tengo dos nombres, Venga. uno por encima de otro. Sí. El primero, dentro de toda esta banda de patitos feos a cargo de Eric Spoelstra, yo me quedo sin ninguna duda con Norman Powell. Vaya jugador, cómo vino desde los Clippers. Es quizá el patito feo número uno, vamos a decir. Qué ¿no? maravilla. Sí, señor. Es un jugador que viene descartado, pasando por un montón de equipos, siempre en segunda posición, ¿no? Hay un poco en la sombra. Y este año ha tenido la posibilidad de ser el número uno y vaya si lo está aprovechando, vaya si lo está disfrutando, encaja como un guante en este equipo loco que juega a toda pastilla y está haciendo un año, pero vamos, o sea, su mejor año de la carrera y está siendo un jugador digno de ver, de admirar, porque es que atrapa el balón y a toda pastilla, como digo, es capaz de colocar el balón en la red de múltiples formas. Sí. O sea, está siendo un absoluto pistolero desde fuera, pero también cuando penetra y tal, es que juega muy rápido, acaba todas las posiciones. Parece de esos ejercicios que te dicen que tienes que dar 2 botes o que tienes que acabar en menos de 4 segundos. Pues así está jugando Norman Powell. ¿Y el otro? Y el otro lo has mencionado tú muy rápido y es Jaime Jaquez. Jaquez es un jugador Me también encanta, que lo teníamos ahí abandonado, Un poco. parecía que lo estábamos perdiendo un poco y de repente ha sido cambiar expuesta toda esta cultura, el poder jugar rápido, el poder tener más balón, más velocidad, y ahí Jaime Jaquez, pero ya no es que esté jugando bien, es que realmente está siendo uno de los jugadores diferentes de la plantilla, porque es verle con esos movimientos de pies, con eso cómo vuelve locos a los rivales, y es una gozada de ver a este jugador. El crecimiento creativo de Jaime Jaquez. Si hubiera un Sin duda. tercero, imagino que sería Devion Mitchell, ¿no, Javi? Porque Devion Mitchell... Parece nacido en la cultura misma de los Heat. Qué barbaridad lo que está haciendo. Total. Y es también un poco, porque Miami se mueve muy bien en este tipo de escenarios donde quizá un poco más alejado de los focos se saca a estos jugadores que vienen ahí perdidos. Este venía un poco perdido de Sacramento, ¿no? Y lo sacan así un poquito por nada y realmente le dan esa oportunidad donde él realmente está brillando ya no solo como un perro defensivo, como estábamos viendo, sino que ofensivamente también está siendo uno de los motores de Miami. Y realmente ahí, en ese tercer escalón podrían entrar muchos. Davion Mitchell está muy bien tirada, pero el principio de temporada, por ejemplo, de Simone Fontecchio, otro pistolero de esos abandonados por ahí en la NBA. Y es que Miami a este tipo de jugadores siempre les da una segunda oportunidad y estos equipos así un poco bajo el radar son probablemente de las etapas más bonitas, alejadas de todos estos focos que ha tenido Miami con LeBron, Wade, Butler, etcétera. Y es sobre todo lo que para mí define la cultura Heat, porque la famosa Heat Culture, este lema, no nació con LeBron, con Wade y con Bosh. Nació en otro equipo de patitos feos donde estarán los famosos Dion Waiters, Jim Johnson, Tyler Johnson, jugadores completamente olvidados que tuvieron una especie de luna de miel en el sur de Florida, haciendo un récord de 30-11. Y es desde ahí, desde donde se hablaba mucho de la cultura, no tanto del talento, sino de que estos jugadores pudiesen encontrar, cada uno maximizar todas sus posibilidades y elevar el techo de todos estos jugadores y del equipo. Quería preguntarte, Javi, por la compatibilidad que ves entre Adebayo y Ware, porque los intentos de coexistencia están ahí, el plan de los Heat está orbitando en torno a ellos dos juntos. Es una pareja de mucho potencial, pero no es demasiado fácil desarrollarlo a corto plazo, sobre todo por el riesgo de quizás desnaturalizar un poquito a Bam. ¿Cómo lo estás viendo? De entrada ha sido un encaje un poco difícil porque sobre todo a Ware se le ha hecho complicada esta adaptación a la NBA. Es un jugador que por condiciones va sobradísimo. Ahora, se le veía muy verde en algunos aspectos y entonces al final en un sistema que estaba ya tan estructurado con Bam Adebayo el 5 como jefe de la defensa, etcétera, le ha requerido no solo a Ware el adaptarse, sino sobre todo a Adebayo. Exacto. Adebayo coger un rol de 4 tirador. Y estos años ha sido... Bueno, el año pasado sobre todo fue complicado porque Ware no lleva tanto en la NBA, pero este año sí que después de unos primeros intentos donde Spoelstra siempre es muy suave y va introduciéndolo muy poco a poco, estaba funcionando muy bien en estos últimos partidos donde Adebayo se ha unido a toda esta banda de tiradores y estaba tirando un montón de triples y Ware sí que estaba pudiendo brillar y lucir. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora hay un nuevo desafío que es la irrupción de Tyler Herro, que al principio de la temporada está tan bonita y tan rápida y tan dinámica, se la ha perdido por lesión, y claro, es un jugador que tiene que entrar en el quinteto inicial
y el que ha salido ha sido Kelly Ware. Por tanto, se ha ralentizado un poco quizá este proceso de empezar con los dos juntos, jugar con los dos juntos, que tan buenos resultados estaba dando Miami. Javi, para terminar, no sé qué esperas de aquí a final de temporada o en términos generales este curso, que nadie se vuelva loco. Es decir, a Miami no se le va a pedir ninguna proeza este año. Había que hablar de ellos simplemente con lo que hemos visto en este primer cuarto de temporada. Pero bueno, pues no sé si esperas algo personalmente, y no quiero mencionar la palabra maldita, mercado, pero bueno, no sé, ¿cuál es tu punto de vista? Pues precisamente lo has dicho tú un poco, ¿no? De que habéis querido hoy hablar un poco de lo que hemos visto, ¿no? Total. Y yo creo que lo que esperamos de Miami este año es, de esta banda, de este equipo concreto, es disfrutar. Porque en el mercado no sabemos qué va a pasar. Claro. Si bien hacía un paralelismo con la época esta de Dion Waiters y tal, uno de los errores que hizo Miami fue enamorarse de ese equipo, renovar a todos y luego, bueno, hipotecar su futuro. Y este año tiene varios melones que encima con este inicio son cada vez más complejos. La renovación de Powell, la renovación de Tyler Herro, que no le dieron la extensión, Sí. Fontecchio también acaba contrato. Hay un montón de incógnitas ahí, y Miami ya sabemos que dentro de todo esto bonito y tan romántico que estamos hablando con este equipo, es un equipo sin una estrella, sin un top 10 NBA, un top 5. Y sabemos que Miami aspira siempre a lo más grande, que es ganar la NBA. Por tanto, no sé qué puedo esperar deportivamente, ni siquiera de la estabilidad deportiva de este equipo a partir de febrero. Así que lo que más espero yo ahora mismo es seguir disfrutando con ello, que nos han devuelto la diversión después de varios años, y no tengo una bola de cristal como para anticipar expectativas más allá del deadline. Me parece bien. Una expectativa no alta permite luego pues relativizar mucho más aquello que ocurra. Me has mencionado a Waiters un par de veces. Menuda decepción. Escalofríos, ¿eh? Hubo Riley al final, con él tanto había confiado y madre mía. Pero bueno. No he mencionado a Whiteside, que también estaba ahí y fue aún peor. No abramos ese baúl, por favor. Podemos hacer un quinteto de malditos. En fin. Javi, que muchísimas gracias. Que enhorabuena, que también nosotros estamos disfrutando del equipo y que esto dure mucho o al menos marque un nuevo punto de partida. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, espero la llamada porque siempre son buenas noticias. Nosotros también. Un abrazo enorme, Javi. Un abrazo. Un abrazo. Vuelven los campus gigantes Basket Lover. Vuelven los campus de tiro en Navidad. Entra en campusgigantes.com e infórmate de las sedes, fechas, edades y precios. Campus Gigantes Basket Lover. Una experiencia que no olvidarás. Os dejamos el enlace para acceder a toda la información de los campus en la descripción y en el comentario fijado del programa. Bueno, en este último bloque vamos a hablar de un protagonista, una novedad en un equipo que presenta siempre, da la impresión de presentar muy pocas novedades. Claro, es el equipo que te da esa impresión de estabilidad, por no llamarlo inmovilismo. Pero vamos con uno de esos subestimados. Totalmente. Norman Powell. Déjame contar que por Powell teníamos ya un programa previsto hace tiempo. Lo teníamos el año pasado como Clipper. Sí. Pero ahí, en tono el mea culpa, porque somos también un poco de subestimarlo al hombre, cada semana se lo iba comiendo alguna novedad, pobre. Pero es que el año pasado se marca un temporadón, tremendo, el mejor de toda su carrera. Y termina en una profunda decepción, cuando se convierte finalmente en una pieza de intercambio. Y unos meses después de aquello, pasa de la decepción a una enorme sonrisa. Eso mismo es lo que iba a contar, pues mira, Andrés, una Mirin Fader, que se ha estrenado esta semana en The Athletic como nueva colaboradora. Y así lo explicaba ella, ¿no? Norman Powell parece feliz como un chiquillo al que acaban de hacer titular en el equipo de instituto. Se le escapa una sonrisa enorme sentado en la banda tras acabar el entrenamiento. Hay en él una emoción refrescante, una energía honesta por ganarse su sitio, como si fuera un novato y no un veterano de 11 temporadas en la NBA. Es como si no terminara de creerse que está aquí jugando para Miami Heat. Bueno, es que este es uno de esos casos, Gonzalo, en los que aquello de jugar aquí es mi sueño, que lo habrás escuchado 1000 veces. Desde chiquitito. Este caso es literalmente real, Gonzalo. Ha sido el sueño de Norman Powell, que crece siendo aficionado a Miami, que crece idolatrando a Dwayne Wade. Mira,
Él era un niño de 13 años cuando los Heat ganan aquel título de 2006 con Wade como MVP de las finales, con Shaquille O'Neal como escudero. Esas imágenes son las que ha formado parte de su niñez, de su adolescencia, porque pese a ser californiano de cuna y pasar toda su etapa formativa allí, que lo estuvo también a nivel universitario, Powell era seguidor de los Heat. Qué difícil es esto, ser seguidor de los Heat en California. De hecho, ha habido algunas coñas con esto cuando le preguntaban a llevar los jugadores, y sobre todo miembros de prensa que ya lo sabían, porque Powell casi que podía recitar al dedillo jugadas clave de aquellas finales de 2006, Gonzalo, 20 años después. Sí. Claro, ¿cuántas veces las habrá visto? Pues imagínate, 7.000 veces cada jugada. Esto de ser fan de algo, Gonzalo, en este caso de una franquicia, aunque pueda parecer anecdótico en el caso de profesionales de baloncesto, sí que tiene un efecto real en cómo de rápido es capaz de adaptarse a un ecosistema nuevo, a una nueva cultura de equipo. Powell aterriza, Gonzalo, y casi desde el minuto 1 parecía conocer todo aquello a la perfección. Parecía uno más. ¿Por qué? Porque lo había estado soñando mucho tiempo. Bueno, esto lo dice él, ¿eh? Desde el primer día me han acogido como uno más. Es un jugador modesto, de una modestia además veraz, ¿no? Es un jugador, Andrés, ahora que hablamos de jerarquías y de estatus, que ocupa un espacio entre las estrellas y los secundarios. Eso sí queda para programa. Sí. Mira, recuerdo, sobre todo, recuerdo muchas cosas, pero Andrés, en la entrada a vestuarios del Casella Center, el antiguo American Airlines, hay un pasillo, hay una galería, una avenida alfombrada de un rojo deslumbrante entre paredes que son fotografías enormes. De leyendas. Leyendas y glorias de Miami. Claro. O sea, Alonso Mourning, el Big Three de Wade, LeBron, Chris Bosh, todos levantando algún trofeo. Esto es cosa de Riley, para recordarles cuando entran al vestuario dónde están y a qué se deben cada día de trabajo. Entonces, Andrés, ¿dónde encaja Powell en algo así? Porque yo soy Jovic, o Ware, o Hackett, y digo, bueno, yo encajo en el futuro. Sí. Pero Powell, es que Powell tiene 32 años, con más temporadas detrás de las que tiene por delante, y aquí es que estamos hablando probablemente de un caso puro de late bloomer, que pasa la mayor parte de su carrera como un especialista defensivo, de apoyo a estrellas, a Kawhi, a DeRozan, a Lillard. Y de pronto, Andrés, el año pasado, se descubre como un anotador de volumen, no accidental. Expo le dice, quiero que seas mi anotador principal. Ojo, se lo dice a Hero, a Wiggins, a Bam, pero también a él. Y esto a él no se lo había dicho nunca nadie. Muy importante. Entonces, viendo que funciona, viendo esa acogida, viendo el respeto concedido en Miami tras el fiasco, digamos, de los Clippers, ¿cómo no va a sentirse feliz? Vamos, de llamar cada día a su madre, Andrés. Bueno, me gusta que lo tires, Gonzalo, porque contaba a su madre, Sharon, que al ver a su hijo en los Heat le notaba como más resplandeciente, ¿no? Las madres se fijan mucho en estas cosas, y automáticamente sabía que estaba más feliz. Detectan al teléfono. Efectivamente. Eso es, sí. Y fíjate que ahondaba, Sharon, en ese detalle que decimos nosotros de la adaptación, porque reconocía ella que normalmente cuando cambias de franquicia, que lo ha hecho en bastantes ocasiones, todo lleva un tiempo con los cambios, Gonzalo, pero que en esta ocasión ella notaba que todo iba mucho más rápido, como que el clic era inmediato en Miami. Y luego no podemos olvidar que la oportunidad en lo deportivo también era muy, muy buena para él, Gonzalo, porque Powell venía de firmar, lo hemos dicho, la que individualmente ha sido la mejor campaña de su vida en la NBA, hasta el punto de que estuvo muy, muy cerca de ser All-Star, diría yo, en esa última terna de candidatos que se quedan fuera. Sin duda. Y en Miami podría extender ese nivel y afrontar otros retos aprendiendo de uno de los grandes maestros de los banquillos en el siglo XXI, Gonzalo, sobre todo por la gran capacidad que ha tenido siempre el sistema de Miami de promover a aquellos jugadores hábiles, jugadores astutos, en todo eso relacionado con el juego de ataque sin balón. Luego también, esto como detalle, Gonzalo, él participa en sesiones de entrenamiento con Jamaica, tiene un vínculo muy importante con su país durante el pasado verano, y ¿sabes dónde era la concentración? Esto ya son cosas del destino, ¿no? A ver. Porque la concentración era en Boca Ratón, en Florida, apenas 1 hora en coche de Miami, con lo cual indirectamente los astros se alineaban, ¿no? Es como que todo le facilitaba la aclimatación al que iba a ser su nuevo hogar, su nueva casa, de cara a llegar muy, muy fino al training camp, porque, Gonzalo, esto de llegar fino al training camp en Miami vale doble. Bueno, un karma positivo después de haber recibido algún palo injusto, y aquí es donde más vamos a empatizar con él. Andrés, el traspaso a Powell lo rompe del todo. Es algo que no entiende. Pero ¿cómo vas a entender que en tu mejor temporada te ocurra algo así? Que te vas a casi 22 puntos por partido, a un 42% al triple. Decías, campaña para el All-Star. Sí.
Él termina siendo campeón de la NBA con los Raptors. Entonces, a partir de determinado momento, sobre todo cuando vas a salir de allí, pues lo que buscas, ¿qué es? Un sitio, un hogar donde rendir, un escenario estable donde ir rematando tu carrera. Y más, hace unos meses, digo, cuando le restaba un año de contrato. Sí. Es que no entiende lo ocurrido, lo que le hacen los Clippers. Nosotros no entendemos tampoco. No entendemos nada de los Clippers, ¿eh? No entendemos nada. Porque antes de final de temporada, Andrés, es que le iban comunicando: Norman, pase lo que pase, no va a haber ningún problema para un acuerdo, ¿no? Términos de extender tu contrato. Abro comillas. Tengo mensajes que dicen textualmente: te queremos aquí. Vamos a ver, si a Blake Griffin le hicieron una presentación faraónica diciéndole: señor Griffin, esto que ve aquí es suyo, la franquicia es suya, y mañana lo envían a... Pues si lo hemos visto con Chris Paul. Bueno, el caso es que el pasado 7 de julio, de repente, después de firmar la temporada de su vida, Powell ve lo que es una moneda de cambio, de traspaso a 3 bandas, donde vemos jugadores como Kyle Anderson, Kevin Love o un John Collins, que era básicamente el objetivo de los Clippers, ¿no? Dice Powell: ¿te hace sentir raro? Y sí, fue duro de sentirte engañado, ¿no? Es que hay un menosprecio en quien te dice: no tienes nada de qué preocuparte, que es lo que él recibía allí. Exacto. Y resulta que sí, dice. Entonces sí tuve algo de lo que preocuparme, porque es difícil largarte a otro sitio a mi edad, y más después de haber dado lo mejor. Yo en esto lo tengo muy claro. A mí esta es una... esto se repite mucho en la vida. Antes, en esta vida hay cachés de serie. Cuando se habla de lo de la flor en el culo, gente que cae de pie, esto es. Hay un prejuicio automático como etiqueta en algunas personas. Perdona, ese hace lo mismo que yo, incluso hace menos, y cobra 5 veces más. Esto se repite muchas veces en la vida, en cualquier sector laboral. Y a cierta edad, esto de sufrir un traspaso, pues te hace preguntar, Andrés, muchas cosas. Pero enseguida te aprieta mucho el nuevo destino, en el caso de que seas un buen profesional. Es el caso de Norman Powell, que se empieza a decir a sí mismo: tengo que encajar, aquí habrá otro sistema, todo será nuevo. Adiós, dice entonces, primeros de julio, a un verano calmado. Ese plan que él tenía previsto se le va por el desagüe. Los aires, Gonzalo, porque además es un escenario muy complejo, no solo por el aspecto físico, que también, llegando a los Heat, sino porque no hay que olvidar que Powell va camino de los 33 años. Era consciente de que esta oportunidad, con todo lo motivadora que le resulta, puede llegar un poco tarde, seguramente, en caso de que no haya encaje inmediato. Por eso se ha preocupado tanto de que ese encaje suceda, Gonzalo. También porque cuando un jugador de cierto nivel es traspasado, resulta casi inevitable que piense que es culpa suya, que la franquicia prescinda de él, Gonzalo, que ha podido decepcionar en algo, se come la cabeza, aunque no tenga motivos, lo hace. Por eso llegar a un sitio nuevo no es fácil, porque incluso habiendo jugado bien antes, tú tienes dudas. Sigues pensando, Gonzalo, ¿por qué me han traspasado? A mí esa parte me parece fundamental. Tu autoestima, quieras o no, es que se ve afectada. Es imposible que no suceda. Algo esa incertidumbre... he hecho mal. Claro, esa incertidumbre te puede llegar a afectar, porque por muy bien que juegues, por mucho que tú llegues después de la mejor temporada de tu carrera, te acaban traspasando. Y tú te preguntas si es en algún modo culpa tuya. Pues hasta ahí la pena. ¿Vale? Porque Miami, pues sí, lo esperaba con los brazos abiertos, su cultura, como no, es vuestra. Y de verdad que esto de la cultura, sabes que cuando se menciona muchas veces, genera también su hate, etcétera. Sí. Es decir, es muy peliculera, pero es real. Sí. Vamos a ver, su primer entrenamiento con los Heat tiene lugar a las 7 de la mañana. Cuando llega, que llega antes, ya estaban allí Spoelstra, Chris Quinn, 4 asistentes, parte del staff. Uy, perdón, pensaba que llegaba tarde y tal. Y dice, no, hombre, estás a tu hora. O sea, tú no tienes la culpa de que aquí nos guste ver amanecer, ¿no? De que seamos unos enfermos. Es que ¿no? Dice Powell, yo no había visto eso nunca en ningún equipo. Es que es así. Bueno, pues grande Norman Powell, que coge con más ganas aún esa especie de compromiso, que es cuando dice eso de... Me voy a poner aquí como James Johnson en su día. Porque sí, porque el plano físico, una vez que cruzas esa puerta, pues es lo que es. And I'm like this is not nothing that I've done before in like
my previous summers. You know, like I got my cardio, just like simple full court drills, and then playing 5-on-5 throughout the summer. Like this was like running. And so I passed my damn test, and then I don't know if it was preseason or like one of the starts of the like first 5 games or whatever. And they're talking about my shape, what I did this summer. So give me some time to get acclimated to the Miami Heat shape. Y las cosas, lo cierto, Gonzalo, es que no han ido más que a mejor, porque para estos hits de mayor ritmo que hemos estado contando antes, Powell es un auténtico regalo. Realmente, incluso si jugaran lento, como otros años ha pasado, a menos posesiones, quiero decir, también les iba a ir muy bien. Pero con ese aumento de transiciones, ataques donde generas antes la amenaza, Gonzalo, tener a Powell es muy, muy importante. Él se siente muy a gusto, las cifras le están acompañando, de nuevo está en marca de carrera en puntos, está en 25 puntos por partido, porcentajes altísimos. Está siendo muy, muy eficiente. Mira, comentaba en su día Ben Howland, que le entrena en UCLA a nivel universitario, que una de las cosas que más le gustó en su día de Powell, ya ha pasado tiempo, ha pasado más de una década, de las cosas que más le gustaba, decía, es algo que sigue conservando ahora, después de más de 10 años en la NBA, y es que sigue ejecutando cada acción al 100%, que no regula, que no sabe regular, Gonzalo, y lo ha ido aplicando en cada parcela del juego. Cuando llegó a Toronto, contaba Howland, se le veía sobre todo como un jugador para marcar el tono defensivo del equipo por su intensidad, por cómo jugaba siempre de concentrado, pero después ha ido entendiendo que tenía capacidad para ser también uno de los mejores escoltas anotadores de la liga. Gonzalo, todo eso es cierto. Él no ha ido haciendo demasiado ruido, pero siempre ha ido optimizando todo papel que se le ha ido asignando durante su carrera, por cambiantes que hayan podido ser, que lo han sido, Gonzalo. Y ahora en Miami, sobre todo lo hemos visto sin Tyler Hero, hemos comprobado en un plano ofensivo de gran estrella para Powell cómo era capaz de responder muy, muy bien. Es que los números eso indican. Claro, nos preguntábamos si era sostenible lo del año pasado y resulta que es mejor. Todavía mejor. Ese primer mes de competición, antes de, digamos, la reaparición de Hero, estamos en el máximo anotador del equipo, pero de topes de carrera. Más de 25 puntos por partido, 46.4% al triple. Fantástico. 50 en tiros de campo para un exterior, 88 en tiros libres y así. Powell, 74-48, the Heat on a 30. En ese cuerpo técnico que está lleno, como otra unidad de combate, hay un viejo conocido, Wayne Ellington. Bueno, pues Ellington hablaba de esto de la curva de aprendizaje, que muchos jugadores creen que termina a una edad más bien prematura. Yo lo sé todo y ya no voy a aprender más. Esto muchas veces sabes qué ocurre, ¿no? Dice Ellington. Norman no es así. Valora mucho la novedad de lo que aquí hacemos y es una esponja. Quiere aprender, seguir creciendo, sabe escuchar a todos y es muy, muy entrenable. Dice, no es nada común, sé de lo que hablo y notas en su quehacer que busca subir otro nivel. Pues sí, señor Andrés. ¿O le hacía falta algún tipo de motivación extra? ¿Algún tipo de vendetta a quienes lo vendieron? Es que la noche que, pasan por la piedra a los Clippers, ya sabíamos que cuando él sale al estrado le iban a preguntar por ello. Dice la verdad. Es un tipo tan elegante que dice, mira, yo no esperaba que fuesen a empezar tan mal y ya, perdonadme, no me preocupa nada. I wouldn't have never guessed that they were going to be, 5-16 and, where they're at right now. That's something for them to have to deal with and handle. But yeah, I'm not worried about them anymore. Has citado a Wayne Ellington, Gonzalo. Vamos a apuntar un poquito más arriba al jefe de la banda, Eric Spoelstra, porque a la hora de trabajar con él hay una historia previa aquí muy, muy interesante entre Powell y Spoelstra, porque no es solo trabajar con uno de los mejores técnicos de la NBA en este siglo XXI, sino que tienen un nexo común desde hace bastante tiempo. Gonzalo, estas son las historias que nos gustan. Sí. Mira, David Nurse, que es muy amigo de Spoelstra, lleva muchos años trabajando con Norman Powell en el lado mental como deportista de élite. Es una especie de psicólogo deportivo. El tema es que cuando esta información surge al principio de la relación de Nurse con Powell, es el propio ayudante el que le va contando mucho más a nivel humano que profesional,
que a Spoelstra le gustaba mucho Powell como jugador. Claro, el tema este verano, Gonzalo, fue que al saber que él llegaba a Miami, Nurse le pregunta a Norman, oye, ¿cómo estás? ¿Qué sientes ante el reto? ¿Qué oportunidad? Pero se lo estaba orientando a la presión asociada de jugar para Spoelstra. No solo por quién era, Gonzalo, que ya es suficiente presión, sino porque él sabía que el técnico le tenía muy alta estima. Aquí hay una historia, Gonzalo. Spoelstra en privado y en público ha reiterado muchas veces lo que admira Norman Powell como jugador, sobre todo lo que admira de su versatilidad ofensiva, porque eso le facilita mucho a él su labor, está claro, ¿no? Y lo explicaba así. Ha sido capaz de desarrollar todos los aspectos ofensivos durante su carrera y ahora puede hacer lo que quiera, pero es muy listo y elige bien. Estamos muy, muy contentos por poder contar con él. Cuando Spoelstra dice esto de ti, ¿qué te vas a esperar, Gonzalo? En el fondo, está siendo sincero, está contando la verdad, porque Norman Powell es un tipo ideal para una estructura como la que tiene Spoelstra en Miami, Gonzalo, por la flexibilidad que le puede dar a nivel de cualquier rol de ataque. Vamos a ver, Andrés, cuando entras a Miami sabes que tienes que pasar por el despacho del padrino Pat Riley, cosa que acojona un poco, y luego está Expo para hacer de poli bueno y templar, para quitar miedos, motivar, una motivación positiva. Le dice a Powell, llevábamos años detrás de ti. Pues es tan cierto como que no movían estrellas, pero si Wiggins es un perfil así, porque necesitan creyentes en la fuerza del sistema, siempre por encima de los nombres. Es que Powell en apenas 2 semanas lo comprueba esa democracia dura, esa dogs mentality. ¿Qué te ha sorprendido, Norma? Dice, pues mira, no hay egos, ¿no? Por ningún sitio, nadie está arriba, nadie está abajo, y cuando alguien lo pasa mal, un mal partido, algún error, una derrota, el vestuario se concentra en él. Un ejemplo perfecto de soldado en la cultura hit, pues sí, Andrés, es Davion Mitchell. Totalmente. Es un fit ideal. Me encanta, ¿no? ¿eh? Le dice a Powell, ya ves el compromiso que hay aquí, que todo lo que te hayan contado es real, que esa conexión existe. Puedes ver cómo nos tratamos todos. Somos duros porque aquí nos hacen creer que lo único importante es ganar. Entonces, si no fuera porque sabemos lo que ocurre, más de una secta que otra cosa, pero así es un poco Miami, ¿no? Bueno, Powell ha hecho obviamente también referencias al juego, al despliegue de pista, de lo que entendemos que Powell sabe un poco. Y dice, hay una fluidez en campo abierto que no sentía hace mucho tiempo. No quiero decir nada que pueda malinterpretarse, pero esta puede ser la forma, dice, más pura de baloncesto que yo haya jugado. ¿A qué te refieres? ¿Es por la unión, la motivación del grupo? También, pero es otra cosa. No hay esquemas cerrados para forzar que cierto jugador reciba cada jugada y haga esto o lo otro. Hay un flujo compartido. Es como que todos jugamos para todos y nos cubrimos las espaldas. No sé, la sensación de que esta es la forma correcta de hacer las cosas. ¿Te das cuenta, Andrés? Pasan los años, cambian las caras, vemos caras nuevas, pero siempre que tocamos a Miami, chico, acabamos diciendo un poco lo mismo, ¿eh? Eso que has estado diciendo me lo he estado imaginando con música celestial en los oídos de Pat Riley o de Spoelstra, pero es que no es cierto, si poner música de cine bélico con ellos o eso mismo. Es cierto que todo esto forma parte de esa mentalidad colectiva que han sido capaces de construir, de esa imperativa necesidad de evitar cualquier tipo de pasividad en pista, Gonzalo, de eliminar el riesgo. Creo que ese tipo de actitud de respaldar al otro, de cubrir el error del otro, es uno de los aspectos seguramente menos comentados habitualmente de esta concepción de equipo, por no llamarlo cultura otra vez, que han ido gestando estos años, pero es uno de los más importantes. Porque cuando todos entienden, Gonzalo, que el fallo del compañero no es solo asumido, sino que rápidamente es cosa de todos cubrirlo, resolverlo, eso es lo que verdaderamente genera una cohesión tan poderosa a nivel de equipo. Esa forma de afrontar los partidos es muy, muy genuina. Hace además que cada partido cuente y genera momentos tan potentes, Gonzalo, como esa canasta sobre la bocina del propio Powell este curso, pasado noviembre ante Cleveland, que dan mucho valor, pero valor extra a un simple partido de regular. Porque tú veías, Gonzalo, la reacción instantánea de todos y parecía un triunfo en un 7º partido de una eliminatoria de playoff, Gonzalo. Ese hacer que cada partido cuente es una pequeña victoria siempre que Miami trata de cuidar cada día. Tremendo partidazo, ¿eh? Norm, tell me a little bit about what you were seeing as that play's unfolding. I saw him get the lead step off D. Mitchell's screen. I saw the pass to Nico. I knew it was good, man. Wiggs got bounced. Pues mira, termina con 33 puntos, termina loco de alegría. Es tremendo, ¿eh? Porque es que, además, claro, tú ves que ahí pone fin a lo que hemos dicho, a lo sufrido meses atrás. Sí, sí. Por eso luego dice, aquí he vuelto a sentirme como un chiquillo. Claro. ¿Qué traducción tiene esto?
tener un hogar donde te quieran. Y esto conmueve el doble cuando tienes cierta edad, cuando eres ya todo un veterano. Absolutamente, Gonzalo. Mira, a mí Powell me parece un muy buen ejemplo de jugador infravalorado en la esfera pública. Total. Pero te voy a decir, creo que no tanto entre los compañeros de profesión y entre los técnicos. Este es un matiz bastante interesante, porque al aficionado medio no le llega un tipo que cumple incluso brillando, pero que no hace ruido. Vende mucho más lo opuesto, ¿no? El que hace ruido produzca réditos o no, Gonzalo. Pero los que conviven con él sí que saben lo que suma de verdad. Como jugador es mucho mejor de lo que se le suele reconocer. Me parece una suerte, además, que haya aterrizado en Miami para esta fase de carrera, porque además es perfecto para cualquier tipo de idea que ponga en práctica ese genio que tiene la banda como entrenador. Es una joya muy flexible, Gonzalo, en un punto de madurez deportiva además que yo creo que le va a hacer ser absolutamente imprescindible en los Miami Heat, Gonzalo. Pues vamos a esperar ese sondeo entre los jugadores de final de temporada a ver si lo recuerdan de verdad. Y después, ¿qué decimos, Andrew? Porque va a acabar siendo a Miami lo que Popovich fue a San Antonio. Es cierto que el sumo hacedor de una cultura está más arriba. Es Pat Riley, pero un día se irá. ¿Quién quedará allí como el gran custodio? Spoelstra. Y sí, es verdad, es que esto es Miami Heat entre estos dos señores. Más allá de ellos dos, yo creo que abrirán un territorio inexplorado. Para mí, Gonzalo, los dos viajes de los Heat a las finales en los últimos 6 años son dos de las grandes historias que ha tenido la liga en el último cuarto de siglo. Dos tremendos ejemplos de imprevisibilidad con asterisco, de equipos que no tenían por qué llegar ahí, pero llegaron. Y sobre todo enfatizo el caso 2023, que recordemos es un equipo que se mete en las finales tras partir del play-in, cargándose sin factor cancha a Bucks, a Knicks y a Celtics. Creo que es directamente una de las mejores aventuras de playoff de toda la historia de la NBA. Esos episodios, que son cumbre, en su caso, son los que marcan de verdad la mentalidad de uno de los pocos casos de franquicias, Gonzalo, que conservan los ejes absolutamente inamovibles de su estructura, como si fueran inalterables al paso del tiempo y a cualquier tipo de moda. Qué difícil es, ¿eh? Qué difícil es estos días. Por eso, mientras miran a 2027, que ya te voy soltando la cifra, ese verano que tienen marcado bien en rojo las oficinas... Bueno... van haciendo que cada año cuente, Gonzalo, y esa es la mejor muestra de respeto que pueden darle los Heat al juego, porque más allá de que me guste cómo juegan, que me gustan, que disfrute aprendiendo de uno de los grandes técnicos de la liga, que disfruto, es que creo, Gonzalo, que estos Heat le hacen justicia al deporte, ¿eh? Y por eso siempre que lleguen vivos y siempre que lleguen sanos a playoff, no querría estar enfrente. Pues yo no sé si terminar desmintiendo todo lo que hemos dicho. Pues tú ves el partido ante los Clippers, ves esos 140 puntos, ves el parcial del 32, ves los 24 triples igualando la marca histórica de franquicia y te dices, triples, ¿eh? Dices, lo que han contado estos señores al primer bloque es completamente falso. ¿Qué va? Ahí está la gracia, en que Spoelstra siempre sabes que está abierto a ajustar sobre la marcha, incluso sobre su propio guión. Y probablemente esta sea de todas, fíjate, su principal virtud, su cualidad más alta. Es el equipo de las 1000 caras, Gonzalo, es un equipo indescifrable y eso es lo que verdaderamente, junto a ese nervio competitivo, les hace ser siempre un equipo a temer. Por eso consideramos que los elogios a Spoelstra siempre son pocos para los que merece. Totalmente. Como a ti, Andrés. Gracias, una semana más. Simplemente recordaros de nuevo, para terminar, que las ofertas de Navidad ya han llegado a Gigantes con regalo en las suscripciones y otros descuentos. Os dejamos toda la información en la descripción, en el comentario fijado, si nos escucháis desde YouTube. Ahí podéis encontrar el enlace directo a todas las promociones. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo, hasta entonces.